preocupación común que nos recorre absolutamente a todos, que es, primero, tratar de empezarle a solucionar los problemas centrales a nuestro pueblo. Inflación, acceso casi imposible a ciertos alimentos, salarios que no terminan de recuperarse. Eso está como el punto de partida de cualquier mirada sensible de quienes somos parte de un proyecto que se cree heredero de tradiciones democráticas, populares e igualitaristas. A partir de allí hay debates de todo tipo respecto a fortalezas, debilidades, estrategias, correlación de fuerzas, todo lo que es parte de nuestro acervo también político, cultural. Y lo que también creo que todos compartimos, y ahí hay matices y hay divergencias, y de algún modo los dos documentos o declaraciones las expresan, es qué decimos cuando decimos unidad, o qué significa la unidad, o cómo se puede construir un reforzamiento de algo que es evidente para todos, que es la posible fragmentación o ruptura del Frente de Todos, con lo que significa en términos, así yo lo creo, de catástrofe para un proyecto popular. Yo creo que la fractura de los actores principales del Frente de Todos, más la desilusión que atraviesa como una peste a las bases, nos lleva hacia una situación gravísima, porque no se trata solo de la derrota del 2023, posible si eso acontece, sino que se trata también de la desnudez con la que las fuerzas populares van a enfrentar un retorno durísimo de las derechas en la Argentina, recargadas, con ansias de revancha, de tratar de hacer ahora lo que no terminó de hacer el macrismo. Ahora bien, eso no significa que la unidad sea una construcción abstracta, que haya que hacerla desde la moderación. Yo creo que ahí hay un gran equívoco. Puede ser que se haya fallado en el modo como se redactó, o se ha tomado solamente una parte de esa frase que termina con un llamado a acciones transformadoras que tengan capacidad de producir una diferencia en la escena económico, social y política actual. Entonces yo creo que lo que había allí en esa primera declaración, y lo han firmado a compañeros y compañeras, amigos y amigas muy entrañables, de la misma manera que en la segunda declaración hay también queridísimos amigos y amigas con los que hemos compartido muchos años de lucha, de ser parte de la construcción de la identidad kirchnerista. En el caso personal, creo que la construcción de Carta Abierta fue una experiencia extraordinaria que fue, junto con otros momentos cultural-políticos de aquellos años, fecundadora de, para mí, una identidad que reconstruyó a un peronismo que había atravesado, como decía mi amigo Nicolás Casullo, el prostíbulo de los años 90, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que buscar ahora, más allá, y una vez que se ha puesto sobre la mesa las miradas, las diferencias, los acuerdos, hoy hay que tratar de encontrar los acuerdos posibles dentro del Frente de Todos, que sean capaces de motorizar una continuidad activa de la unidad en términos de acción real del gobierno, que venga a disputarle al poder económico, mediático, político, la Argentina del presente y la Argentina del futuro. Este es el punto central, creo, de nuestra declaración, donde no ponemos nombres y apellidos, donde precisamente dejamos de lado el tema del acuerdo con el fondo, porque sabíamos que ahí había una disputa y una querella clave, y que yo reconozco como tal, y lo que buscábamos, quizás no encontramos el tono adecuado, lo que buscábamos era generar la posibilidad de reconstruir ese ámbito de diálogo que fecundara la posibilidad de que la unidad siga siendo un valor político fundamental de cara a dar una disputa hacia el 2023. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decías, Roberto, recién. Si damos por perdido el 2023, no queda nada. Todo se termina antes y de la peor manera, y todos van a pagar un precio gigantesco, todos vamos a pagar, aparte del precio que va a pagar, que es el que más lo va a sufrir, que es el pueblo argentino, los sectores populares, ¿no? Le doy a Roberto, que ese documento nace como una respuesta al anterior, Roberto. Yo creo que un planteo, y primero lo saludo a Ricardo, nos conocemos hace miles de años, llevamos
aprendo de él, cuando dicen documentos intelectuales, no, intelectual acá ahí está Foster. Yo, en todo caso, lo que puedo discutir un poco si es de política, porque me interesa la política y porque creo que la herramienta, digamos, para transformar la realidad. Nace como respuesta, pero en realidad nace como propuesta de diálogo. Si vos lees el documento, el encabezamiento es bienvenida a la discusión, bienvenido al diálogo. Yo reivindico, sí, al espacio kirchnerista como un espacio que hoy está debatiendo y sigue debatiendo. Creo que estamos a un año de que se cumplan 40 años de la democracia, ¿no? De la recuperación democrática. Y me parece que de este tipo de documentos, de este tipo... las ideas siguen moviendo para mí el mundo y son las ideas también las que van a profundizar la democracia en algún momento. Con lo cual yo reivindico todo eso. En ese sentido reivindico hasta, te diría, los dos documentos. Nada más que hay un párrafo para mí desafortunado en el primero, que es la invocación a cierta moderación o la moderación contrapuesta a lo que sería una radicalización. Y esto porque, yo digo porque firmé el documento, porque el argumento de la radicalización está puesto a girar por la Nación, con Cristalina Georgieva, con el Fondo Monetario Internacional, que plantea que el gran problema que tenía el fondo para firmar por el gobierno, o que en el gobierno le llevaban la información de que había un kirchnerismo muy radicalizado que impedía el acuerdo. Entonces la palabra en sí, usada por el Fondo Monetario Internacional, y en ese contexto me parece peligrosa, porque radicalización remite a extremar las cuestiones, ¿no? Y la dictadura cívico-militar en la Argentina utilizaba la fórmula del extremismo para justificar la neutralización, que en ese caso fue sangrienta, del oponente, del disidente. Digo, desde ese lugar dije, no, esto es una barbaridad. Así que yo no estoy de acuerdo con esto y creo que fue un error, incluso hasta te diría de redacción. Después, ayer lo hablaba con Roberto, toda la descripción que hace en términos regionales, yo la entiendo porque la comparto, es el mismo enfoque. Bueno, uno no, acaba de pasar, ¿no? El golpe a Dilma acaba de pasar, sí. el golpe a Evo con intento de asesinato acaba de pasar, están calentitos en la historia. Pero si no sería al revés, la fórmula hubiera sido al revés, hubiera sido Cristina Alberto. Claro. Si no hubiera existido ese contexto, la fórmula de Cristina Alberto. Ustedes piensen que mientras nosotros estamos discutiendo esto, y ustedes saben que en Bolivia está habiendo una discusión también, igual, ¿no? Sí, claro. Entre Evo y el presidente. Lula, mientras nosotros discutimos esto, Lula está armando algo parecido, si se quiere, incluso creo que más diverso, ¿no? Más diverso, con lo cual todos estamos con el mismo plan y el plan cuesta llevarlo a cabo. Sí, a ver, yo creo que efectivamente el escenario contemporáneo es de una complejidad inédita. Me parece que no se nos ahorró ninguna dificultad. A veces pienso en mi generación y lo único que faltaba era una peste, y después de una peste, una guerra. Al revés de la Primera Guerra Mundial. Primero vino la guerra, después vino la peste española. Bueno, primero la peste, después la guerra, que conmueve estructuras muy profundas de la vida social, de la vida individual, de la vida psíquica de las personas y de las sociedades, y que supone una situación absolutamente extraordinaria. Yo estoy convencido que a situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias, y que el gobierno debe iniciar un camino que implique respuestas extraordinarias al desafío de garantizar el alimento para la mayoría de los argentinos y argentinas. Y con respecto a lo que dice Roberto, yo comparto el espíritu con el que lo está planteando. Yo creo que la moderación es una palabra siempre compleja de ser pronunciada. No creo que haya una contraposición entre profundización, radicalización, transformación y moderación como si fueran antagónicas en el universo del lenguaje y de la estrategia política. Creo que un proyecto transformador, incluso revolucionario, puede atravesar momentos coyunturales donde elige una pragmática que parece ser más moderada. Ha pasado en casi todos los procesos políticos que hemos conocido, incluso para los más memoriosos y los que les gusta la teoría, la famosa discusión en la primera Unión Soviética sobre la nueva política económica, la NEP, que implicaba supuestamente un retroceso del comunismo de guerra. Digo esto porque a veces me da la impresión que somos muy ombliguistas, que creemos que todo empieza hoy, acá en el presente, y que el que es revolucionario las 24 horas del día, llevando siempre las banderas del Che o subiendo o bajando de Sierra Maestra. Y a veces nos encontramos con que también el pragmatismo es parte de la historia de la política, que tanto con Cristina o Néstor Kirchner en su momento
encontraron los puntos adecuados como para que un proyecto muy claro pudiese acelerar cuando tenía que acelerar y negociar en ciertas condiciones cuando tenía que negociar. Probablemente, y sí estoy de acuerdo ahí, la frase esa, en general, por algo, y ustedes saben mucho más que yo de redacción de frases en términos de impacto. Dicho así era otra cosa, ¿eh? No, claro, pero pero agrego algo que no es menor. Si ustedes leen de vuelta esa parte de la declaración, está, por un error, no sé si fue error, pues yo no la edité, está separada la última parte de la frase que reivindica la transformación. Después de aparecer la contraposición entre moderación y radicalización, contraposición que, insisto, yo no comparto exactamente tal cual está formulada, aparece un énfasis en la transformación es clave para un proyecto de raíz popular. Entonces me parece que, insisto, está bien generar este tipo de discusión. Está mal cuando entre compañeros se utilizan términos como vos estás generando el fascismo, o tu mirada conservadora, moderada, o lo que sea, es la que habilita el fascismo, o algo por el estilo, o como un documento que incluso recupera la declaración, que salió en la letra N, inicia diciendo y utilizando la palabra canallas para aquellos que firmamos el documento. Y yo miraba alrededor mío, la verdad, y sentía decirle canalla a aquello, a Dora Barrancos, a Edgardo Moca, a Eduardo Aliberti, en ese momento a María Siones, que firmó los documentos. Es una cosa un poco extraña, pero quizás es un gesto que sería interesante pensarlo. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que bajar los decibeles. Yo ayer tuve la oportunidad... el documento este? No, el documento, el documento se cita a quien en su texto de la letra N comienza hablando de la actitud canalla de quienes firmaron el documento. Bueno, una cita donde se hace mención a si uno es moderado porque cree que el fascismo viene, lo que termina generando son las condiciones para que el fascismo triunfe. Cosa que también es muy discutible, y de vuelta, qué sé yo, serán los años y uno se va poniendo viejo, pero la llegada del nacionalsocialismo y del fascismo, tanto en Italia como en Alemania después, fue la consecuencia de la profunda desunión entre la socialdemocracia y la internacional comunista. Se pasó de la reivindicación del Frente Popular en un momento como el lugar en el que todos tenían que converger para luchar contra el fascismo, a la idea del frente de clase contra clase, frente único, donde la socialdemocracia pasaba a ser socialfascismo, con un gesto dogmático ligado a lo que después iba a ser la estrategia del acuerdo de la Unión Soviética con Alemania de Stalin. Entonces yo digo, corramos eso un poco a veces, ¿no? Pero no nos quedemos debatiendo ante las ofensas que no, por eso, yo quería aclarar eso porque me parece... Yo quería ponerle algo al público, porque por ahí nosotros damos cosas por sobreentendidas, como que el público sabe exactamente a qué nos referimos y qué sé yo. La búsqueda que están teniendo los líderes de la región, es decir, a ver, vos tenés una derecha, ellos radicalizados, en alianza en general con Estados Unidos, las élites locales, los partidos políticos que representan no son parte de esas élites, y lo que han hecho los partidos populares es sacarle algunos generales, digamos, ¿no? Dividirlos, ¿sí? Fíjense, Lío Lula, ¿no? Los jugadores que estaba buscando estuvieron enfrente de él, absolutamente, lo atacaron, formaron parte de la persecución a él, y él encontró que algunos de esos, incluso generales de ese ejército que lo atacaba, él se los podía llevar con él, porque tenían divergencias con el otro, porque ahora tenían intereses distintos, ¿no? Entonces, en esa situación de minoría, en donde estaban perdiendo y estaban desesperados, y qué sé yo, bueno, yo le puedo sacar a al otro. Eso hizo Cristina. Claramente. Y eso se está haciendo ahora a futuro. Eso se está construyendo en Brasil, ¿sí? Ahora, claro, esos generales que te trajiste y son distintos a vos, ¿no? Entonces ya de por sí eso genera tensiones. Si además a eso le aparece la pandemia y a eso le aparece la guerra, entonces estamos discutiendo sobre temas tan graves que ahora... con esos generales que son distintos a nosotros, porque son distintos, Cristina y Alberto son distintos. Absolutamente. Son distintos.
¿Viste? Se llega a ese nivel de tensión y estamos discutiendo, entonces, ¿qué hacemos con eso? Nosotros no somos Brasil, nosotros estamos cruzando el río en este momento, ¿no? Acaba de llegar Edgardo Moca. Hola, Edgardo, ¿cómo Buen te día va? a todos, sí. Un gusto verlos a todos. Bueno, eso, estamos un poco charlando de ambos documentos, pero fundamentalmente diciendo, bueno, ¿qué se puede hacer con este lawfare? Ya ahora en cosas concretas, ¿no? Esto no es teoría. Sí. Acá están los dos, ¿no? Está el presidente y está la que para mí es la líder del movimiento, ¿sí? Discutiendo sobre cómo se sigue y discutiendo tanto que hay días que se coquetea con la ruptura. Creo que la ruptura en las bases está bastante extendida, no hay que olvidarse eso. No sé si la deciden los líderes, la ruptura, ¿no? Y estas mesas que yo estoy intentando armar son para volver a sentarnos los generales y ver si no tenemos más puntos de encuentro que de división, y ver que el ejército del otro lado está trabajando en quitarnos generales a nosotros. Está hablando con gobernadores, está armando su plan de, viste que dicen que es llegar a ser el 70% de la sociedad, para sacarnos todos los derechos que conquistamos desde Perón hasta ahora, para llevarse todo. Ellos vienen por todo. Yo creo que ahí hay una unidad que se construyó para desbancar al macrismo del gobierno centralmente, que tenía en el kirchnerismo la representación de aquellos que querían distribuir, y otros sectores que simplemente lo que querían era sacarse a Macri de encima. Esa unidad fue muy trabajosa, pero finalmente se dio y logró un objetivo fundamental, que fue sacarse a Macri de encima, cosa que creo la sociedad agradece. Esto hubiera sido una tragedia mucho peor, y si vuelven sería el acabose, digamos, ¿no? Pero en un punto yo creo que eso hay que destacarlo. Ahora, lo que se representa en política son cuestiones materiales concretas. El Frente de Todos es una alianza de sectores populares, de pequeñas y medianas empresas, de sectores empresarios nacionales, de grupos que no querían ir presos porque Macri los iba a meter preso aunque fueran Roca o fueran Arnaquian, digamos. Eso es el Frente de Todos. Por eso Massa representa cosas, Alberto representa cosas, Cristina representa cosas. La pregunta es al interior de esta unidad, ¿qué cosa representa Cristina, qué cosa representa Alberto y qué cosa representa Massa? ¿Y por qué hoy eso se resquebraja? Entonces hoy vos tenés un problema, porque los empresarios nacionales dicen, che, hay que acordar con el fondo. Acordemos con el fondo porque es la única salida, porque uno tenga... y yo creo que es razonable lo que plantean. Ahora, ojo, porque hay alguien que está velando a su vez por sus representados que dice, pero este impacto puede impactar, o de hecho ya está impactando de manera negativa, en el salario. No, pero el salario va a aumentar, le dicen los otros. Sí, pero no en 5 años, porque la gente necesita que aumente ahora. Che, pero estamos bien, pero los alimentos siguen creciendo. Esa es la discusión de fondo para mí entre los sectores que construyeron esa unidad y que son en definitiva lo que van a construir una nueva unidad si esa unidad se da. Porque también puede ser que la historia diga, no, hasta acá fueron juntos. Digo, por algo crece la izquierda en la Argentina. Digo, lo hablábamos la otra vez. Pero Cristina empieza a quitarle valor a la unidad y decir que la unidad no sirve. Le quiero dar a Edgardo. Cristina, lo que yo creo, discúlpame que te interrumpa en esto, pero lo que yo creo es que no se puede defender la unidad por la unidad misma. ¿Entendés? O sea, la unidad es en función de ciertas políticas. Y de cuando uno representa cosas, yo no le puedo pedir a un Equian que represente a los trabajadores camioneros. No, digo, va a haber una unidad coyuntural. Táctica. Es eso, táctica. Dice la unidad para qué. Exacto, la unidad por algo y por un eso objetivo. Surgió después de yo no creo que Cristina diga que ella está apostando a la derrota en el... No, apostar es distinto. Yo creo que dice, si seguimos por acá, perdemos. No, ella dice que ya perdimos. No sé, no hablé con ella. Edgardo. Yo la voy a traer a la conversación a Cristina. A la Cristina que armó. A la Cristina que visito con mucha frecuencia y recomiendo su visita, que es la Cristina del 18 de mayo del año 2019. ¿No? Porque a propósito de la unidad, ella decía, tenemos que armar una unidad muy amplia para ganar las elecciones y después tenemos que armar una coalición de gobierno más amplia que la unidad que va a ganar las elecciones. Entonces yo no creo que eso haya perdido vigencia. Yo creo que lo que estamos, algo llegué a escuchar acá, es un momento de muchas tensiones, porque son muchos los problemas que se han cruzado y como parte, y uno de esos problemas es la incoordinación y la existencia de dos humores, vamos a ponerlo así como decía Maquiavelo, dos humores distintos. Un humor en la tradición más
fuerte, nacional, popular, revolucionaria, si se quiere, de la historia del peronismo, y la otra historia, el otro humor es un humor más vinculado a la empresa política en sí misma, a la tramitación de la democracia electoral tal como realmente existe. Entonces eso, hay dos maneras, o la guerra o la conversación. Hasta ahora la conversación no ha funcionado bien. Y según lo que yo entiendo, tiene que haber un esfuerzo mayor del presidente, que es el que finalmente, como él dice, toma las medidas, pero para sentirse fuerte en la toma de medidas si no la tiene a Cristina acompañando, la experiencia la estamos haciendo muy concreta. Yo quiero decir algo sobre un punto que a mí me llamó mucho la atención en el documento de apoyo. Y aprovecho para decir que yo soy kirchnerista y cristinista, ¿no? Porque en estos días parece que por televisión procedieron a expulsarme del kirchnerismo. Yo no creo en esos métodos. Me parece que el único método que nos salva es la conversación. Entonces, el punto en el que yo me quiero instalar es esta idea que leí en el documento de los compañeros, que dice que el frente ya se rompió. Que el frente ya se rompió porque lo rompió el pueblo al votar, al perder 4 millones de votos. Creo que ahí hay un error metodológico, hay un error sobre lo que es la política. La política es pueblo, pero la política es representación también. Y entonces, curioso y malo como soy, fui en busca de una referencia. La referencia que encontré media entre los años 2007 y 2009. Entre el 2007 y el 2009 el Frente para la Victoria perdió 3,5 millones de votos. Ahora perdió 4, o sea que es más. Pero habría que especificar en qué punto de la pérdida de votos se rompe un frente. Y yo creo que esa manera de analizar la política es una manera perdida. Dar por clausurada la etapa del Frente de Todos por el resultado electoral. Yo entiendo que haya pasajes de factura, que haya discusión sobre las causas, pero me parece que hay que ser muy serenos a la hora de cuidar una herramienta que, con todas las limitaciones que tiene, es lo único que nos separa del abismo. Porque por ahí no se han puesto a pensar en qué significa la derrota electoral, la derrota electoral en las próximas elecciones. Es posible que en el vértigo de la lucha política perdamos de vista que estamos muy cerca de un desafío que define la suerte de la Argentina por mucho tiempo. A mí lo que comentabas recién, Edgardo, sobre la reacción que hubo, particularmente respecto a vos, pero que se está viendo también por estos días, sobre ciertas, cómo se extreman algunas posiciones, me sirve como disparador. Creo que en realidad acá hay un problema, que es que estamos viendo dos situaciones que se solapan y no terminamos de separarlas, y eso nos puede llevar a errores de diagnóstico. Porque por un lado hay una discusión que está muy presente, que es el futuro del Frente de Todos y esta alianza pan-peronista, o como quieran llamarlo. Pero cuando yo leo los dos documentos, el del viernes y el del lunes, y veo los nombres que firman ambos documentos, no hace falta ponerse a repasarlos, veo en ambos documentos una enorme mayoría, 90-95% de gente que hasta el 2019 era kirchnerista y que el día de hoy se sigue reivindicando kirchnerista. Con lo cual, una cosa son los debates al interior del Frente de Todos y otra cosa es al interior del kirchnerismo. Acá no es que había un documento firmado por Foster, Moca, Caballero, y del otro lado estaban Bocio, Amondaray, Juan José Álvarez. ¿Sí? Y es importante detenerse en esto, porque la premisa de que si el kirchnerismo se retira ahora, queda de alguna manera indemne y fortalece ese 30-35% histórico para una experiencia futura, creo que está equivocada, que creo que ya el kirchnerismo pasó por un proceso del cual no puede salir indemne, y que no existe más ese 30-35% de 2015, 2017, 2019 y hasta 2021. Entonces creo que ahí es importante entender que estamos discutiendo no solamente el futuro del Frente de Todos como herramienta política, sino qué es el kirchnerismo, cómo reinterpretamos el kirchnerismo a la luz de lo que pasó estos últimos 2 años, y cuál es el futuro del kirchnerismo. Y creo que si no se entiende que estas son dos discusiones que están íntimamente entrelazadas, pero que no son la misma, nos vamos a encontrar
con un nudo, porque vamos a estar tratando de resolver una pregunta con herramientas que en realidad necesitamos para contestar la otra. Perdón, sumo algo y después. Yo ayer entrevisté al presidente y me quedé pensando luego, porque fue muy extensa la charla, que nosotros decimos, bueno, la vas a llamar, cosas por el estilo, y yo creo que la llamaría con algunas decisiones. Es decir, que si él en este momento tomara algunas decisiones más cercanas, ¿sí?, a lo que proponemos, porque yo estuve de acuerdo con el fondo, pero no estoy de acuerdo con la forma en que se está peleando con la inflación. Estoy totalmente en desacuerdo con el planteo actual del gobierno sobre qué hacer con la inflación. Si tomara algunas decisiones contra la inflación y para que los ingresos le ganen a la inflación. Por ejemplo, yo recién proponía, bueno, te vas a centrar con los empresarios y los sindicalistas. Proponé que tengamos durante estos 3 meses, que van a ser muy bravos, un bono para todos los trabajadores de 10.000 pesos, de 20.000 pesos, no sé, ¿sí? Pum, primer punto. Segundo punto. Bueno, acá hay algo con el campo que no puede quedar que salen 5 tipos, agarran una cámara y nos apuran. Algo hay que hacer, no nos podemos retirar corriendo de eso de esa manera, porque ahí ponemos en peligro una cuestión simbólica muy fuerte, ¿no? Hay que ganarles, aunque sea una batallita chiquita, algo hay que hacer ahí. Entonces, me parece que el presidente, más que llamarla, si hiciera un par de gestos en donde dijera, ven que queremos lo mismo, ven que estoy haciendo lo mismo, porque no es un buen ejemplo de moderación decir lo que hiciste antes de ser presidente, que fui a ver a Evo, que a Lula y qué sé yo, ¿no? Entonces me parece que nos uniría más a las bases y a nosotros que estamos sentados acá, que tenemos matices, una acción que una reunión o que una palabra, ¿no? No sé, me parece. No, estoy de acuerdo. Lo cuento porque no veo motivo para no contarlo. Ayer tuve una extraordinaria conversación de Alberto y Cristina, donde supuestamente puedan discutir entre ellos dos, encerrados en un cuarto, sus acuerdos o diferencias, sino que se sale haciendo propuestas también, propuestas que escuchen y que representen a una porción clave y decisiva del Frente de Todos. Este es un punto, es cierto, dice Alberto, vivimos en un país presidencialista y el presidencialismo hace que yo sea el que tome la decisión y que no haya una presidencia colegiada. Pero hubo una excepcionalidad en la Argentina que fue la construcción de una decisión histórica que fue la de Cristina, precisamente al conferirle a la fórmula todo el bagaje, la potencia de lo que Cristina representa para, vamos a pensar, el 80% de los votantes del Frente de Todos en la elección triunfal del 2019. Eso significa que si bien el presidente es el que tiene que tomar en última instancia la decisión o la lapicera, es importantísimo que la voz de quienes representan ese espíritu, esa masa crítica que le dio forma al frente y lo llevó al triunfo, tengan un lugar claro en las decisiones del presidente de la nación. Porque además, si Cristina está convencida de la derrota, porque dice, no ve lo que está haciendo, no tenemos ninguna... Bueno, Alberto, más que el llamado telefónico, puede decir, no, ¿ves que estoy haciendo esto? ¿Ves que estoy haciendo lo otro? Dale, no nos demos por perdidos, peleémosla. Ahora, más que las palabras ya no alcanzan. Estoy totalmente de acuerdo, porque hay una racionalidad en la discusión, a pesar de que a veces los métodos no son totalmente racionales, pero hay una racionalidad que es que hay una serie de agendas no transitadas por el gobierno que están en el espíritu, más allá de que estén en una hoja que le haya dicho en las elecciones, esas suelen ser protocolos, digamos, de la campaña electoral, pero está claro cuál es la voluntad de la inmensa mayoría de los que votaron la fórmula. La elección de la UOM debería ser una señal para Alberto. Por supuesto. La ganó alguien que estaba a la izquierda de Caló, porque no importa tanto si es amigo de Máximo o no. Claro, el tema es la posición. Si no la posición, claro. Y yo agregaría algo que dijo él que me parece sumamente importante. El kirchnerismo también tiene que enfrentar un tiempo y una época de desafíos totalmente novedosos. Su base social fundamental, por ejemplo, electoral, han sido los jóvenes. Y hoy los jóvenes están en una historia
diferente, que incluye no solo despolitización, pues eso sería muy banal de nuestra parte y muy injusto, incluye otras sensibilidades, incorporar otras demandas, otra manera de ver el mundo, a partir de todo lo que viene sucediendo en los últimos años. Por lo tanto, también el kirchnerismo debiera recuperar debates internos. El kirchnerismo no ha sido un fenómeno de pura unificación. Creo que cuanto peor le fue cuando una palabra santa bajaba y el resto solamente hacía lo que esa palabra santa definía. El kirchnerismo ha sido una invención política, cultural, que por supuesto tuvo en la conducción y en las decisiones la capacidad de mostrar en acciones concretas hacia dónde se podía ir, cometiendo, como cualquier proyecto político, enormes aciertos y también errores. Entonces creo que este es un punto de desafío y de inflexión. Lo primero, y yo insisto con esto y me parece que ahí está el punto, hoy hay que actuar porque estamos frente a un escenario dramático y urgente. Actuar significa tomar decisiones que impacten sobre la vida real y que a su vez impacten sobre la conformación del frente. Viene junto. Claro. Es como una dialéctica. Exactamente. A ver, y ya que citamos a Máximo. Máximo mostró el año pasado que se podía hacer algo que muchos creían que no se podía, que es sacar el aporte a las grandes fortunas. Que no fueron 2 pesos, fue medio punto de PBI. ¿Viste? ¿Y por qué? Por la pandemia. Pero la pandemia era algo que, aunque era invisible, la teníamos muy claro porque se nos estaban muriendo gente cerca. La guerra nos está costando instalar, ¿sí?, el precio y las consecuencias de la guerra. Yo le pedí a Alberto que hiciera una cadena nacional y explicara todo. Lo que yo dije acá, como en Italia había una inflación del 0,2 y ahora está en el 16 en un año, ¿no? En Canadá era del 0,7 y ahora está en el 12 en cada país, entonces que acá está pasando lo mismo, y que explicarle a la población y trabajarlo. Pero en su momento Máximo dio lo mismo que con el etiquetado frontal, aunque no sea hay que convencer a todos esos intereses que pongan en la etiqueta de su paquete de producto, esto te hace mal, ¿no? Y se logró. Quiere decir que hay a veces más espacio, y ahí sí me meto bien en el debate de los dos documentos, puede estar habiendo más espacio. El Lofer por ahí nos deja más espacio que el que Alberto cree que hay. Yo creo que el kirchnerismo se caracterizó durante muchos años por aprovechar esos espacios. Por incluso utilizar categorías e instrumentos de la derecha puestas en función de políticas populares. Néstor, por ejemplo, recuperó, y es verdad, la cuestión de los superávit gemelos, digamos, eso era siempre patrimonio de López Murphy, la televisión hablando, y sin embargo en ese caso un movimiento nacional, popular como el kirchnerismo lo pudo poner en discusión. Precisamente por eso el kirchnerismo no es dualdismo. Que yo creo que hay un riesgo hoy de que se vuelva al dualdismo, ¿sabes? Y para eso hace falta que haya más kirchnerismo. En ese sentido yo creo que a la coalición hace falta un poco más de radicalización en el buen sentido. Eso es lo que yo defiendo, digamos. Al fin de cuentas, cuando vos planteas lo del aporte solidario, tiene que ver con eso. ¿Qué otro tipo de propuesta se puede avanzar dentro del sistema? No, porque vos podés hacer la de Miriam Bregman. Tachín, bombo, fuera del Fondo Monetario Internacional. O podés hacer Néstor, que el pagás y el Fondo Monetario Internacional se tiene que ir y te tiene que dejar obrar a vos en materia económica, ¿no? En eso siempre el kirchnerismo salió en diagonal de las cosas. No es fácilmente etiquetable. Por eso yo creo que le está faltando a este gobierno kirchnerismo, y es la subrepresentación política que yo veo, la subalternización de Cristina. ¿A quién no está escuchando el presidente cuando no escucha a Cristina? Esa es la pregunta. ¿A quién no escucha? Cuando el presidente ayer hablando con Roberto acá, yo te juro, me morfé en la entrevista de que salía hasta que me fui a mi casa, iba con... Cuando dice, yo acá decide el presidente... Esas demostraciones de poder casi artificiosas, ¿no? Porque sabemos que el poder no existe como tal. No es que a un tipo se le ocurre ser poder. Este poder que tiene Alberto Fernández lo construyó con Cristina. Si no atiende a Cristina, está resignando parte de su poder para hacer cualquier cosa. Lo bueno, lo malo, lo más o menos. Entonces yo creo que hay que seguir planteando, insisto, porque es verdad que esto no se resuelve con acuerdos populares, pero sí que ayudaría mucho a entender cuánto resignó, si se quiere, Cristina, y cuánto resignó Alberto en el momento que se entendieron. Y ver si eso no se ha alterado por algo. Probablemente haya sido la guerra, probablemente haya sido la pandemia, y probablemente haya sido la derecha también, ¿no? Porque la derecha opera. Yo en la nota que
publiqué hace un rato en el Destape, tengo una hipótesis sobre eso. Retomo en realidad una vieja hipótesis. Estabas acá, ¿cómo publicaste? Y viste, está en multitasking. Aunque nunca se aclaró en público cuáles fueron los términos del acuerdo que hicieron Alberto y Cristina, uno podía entender, por lo menos viendo lo que fueron los primeros 2 años de gobierno, que había una especie de división de tareas, donde Alberto se encargaba del gobierno, es decir, de la gestión, de lo inmediato, y Cristina se encargaba de la política, de la estrategia, del largo plazo. Y creo que hubo 2 hechos que rompieron este acuerdo tácito. Uno fue la derrota en las PASO, que hizo que Cristina sintiera que con esta gestión se ponía en riesgo la estrategia, entonces hizo que ella quisiera tener más injerencia. La carta que sale después de las PASO, nada más y nada menos que sugiere un jefe de gabinete. Digo, no es menor. Y la segunda es Alberto diciendo que quiere que todos los cargos en 2023 se resuelvan por las PASO, porque es Alberto adjudicándose decisiones en un tema que supuestamente estaba en el ámbito de Cristina. Insisto, esto es hipotético porque a mí nadie me contó que la división de roles fue esa, pero me cierra en el recorrido que hubo en estos 2 años. Entonces creo que hay que pensar en eso, en ver en cómo se resuelve. Cómo hacer, por un lado, que Cristina se sienta más parte de la gestión, y por el otro, que Alberto sienta que si hace bien las cosas va a tener chances también de opinar un poco más sobre la estrategia. Digamos, para tener él también un incentivo para sentirse solamente una rueda de auxilio, sino sentir más un incentivo para eso, para una unidad que quizás no sea la misma de la que hablamos los últimos 2 años, sino sea otra distinta, con los mismos protagonistas, quizás con más protagonistas. Yo creo que más que Cristina y Alberto, ahora habría que incluir como actores activos a los gobernadores, a los intendentes, a la CGT, también para blindarlos de que no venga un Larreta, un Morales, un Schiaretti y se los virle el día de mañana. Pero creo que tiene que ver un poco con eso, digamos, la ruptura, el divorcio. Creo que tiene que ver con esta división de tareas que había y cómo se fue complicando a partir de la derrota en las PASO. Es posible. A ver, yo creo que todos aprendieron y aprendimos en el largo calvario del macrismo lo que significa una derrota electoral. Una derrota electoral desmiente aquello de que los derechos son conquistas irreversibles, desmiente aquello de que la historia siempre marcha en un lugar triunfal y que podés entrar en una zona de barbarie, de destrucción, de descomposición y de pérdida de derechos. Yo creo que Cristina fue la que primero comprendió que era imprescindible enfrentarse al macrismo, construir una coalición amplísima como para poder vencer al macrismo, de la misma manera que también creyó que en el tiempo que se venía, quizás ella no era la más indicada para encabezar esa fórmula. Hacer historia contrafáctica siempre es problemático. Hubiera ganado Cristina, no hubiera ganado. Yo era de aquellos que jugaba todas mis fichas a que Cristina fuera la candidata, y que cuando escuché aquel video del sábado a la mañana me entristecí muchísimo. Después comprendí hasta cierto punto. Mi amigo Casullo decía que cuando el peronismo se muestra supuestamente todo unido es cuando marcha irreversiblemente a una perspectiva conservadora, ¿no? Y que en la historia del peronismo sus momentos transgresivos, creadores, fueron el peronismo de Perón y Evita, ese interregno loco, extraño, primaveral y único que fue el camporismo, y después el kirchnerismo. No hay lecturas lineales, no es que Casullo sea un demiurgo que pueda explicarnos todo, ¿no? Pero a mí siempre me quedó resonando eso, y siempre defendí que la condición disruptiva, hasta maldita, ¿no?, aquella idea kukiana, también era parte de lo mejor de nuestra historia, que el peronismo de los 90, el peronismo posibilista, devino en el brazo ejecutor del proyecto neoliberal en Argentina, y que lo grandioso de Néstor Kirchner fue devolvernos 2 cosas al mismo tiempo: el peronismo como hecho maldito y la política como pasión. Entonces creo que desde allí, los que estamos acá, creo que no me equivoco, nos hemos sentido interpelados, tocados a edades bastante avanzadas ya, por otro lado, porque no éramos nenes cuando Néstor y Cristina de alguna manera movieron algo en nosotros. Hoy estamos en un momento de urgencia, porque yo sí creo que, lo digo con un texto maravilloso que en su momento escribió Horacio González en el 2009, cuando dijo, y sorprendió, porque dijo: nosotros somos los débiles, ¿no? La fuerza está en el otro lado, nosotros somos los débiles, pero en el lugar de nuestra debilidad
también está nuestra fuerza. Si nosotros somos los débiles, esto significa que experimentamos derrotas, que experimentamos un giro brutal desde la dictadura hasta el 2001, y que el kirchnerismo lo que nos hizo fue recuperar la idea de que la política como emancipación, como proyecto popular tenía un sentido, pero que también aprendíamos y debíamos aprender del camino recorrido. Entonces yo digo, ahí, en ese punto, en este momento de urgencia, insisto, con una pandemia que todavía la tenemos en la nuca con su aliento fétido, con una guerra que nos muestra que la Argentina no es un ombligo que solo se mira a sí mismo, sino que hay un mundo, que hay una economía mundo, y hay una disputa de poderes que golpea sobre la vida cotidiana, porque el precio del pan tiene que ver con una bomba que cae en Kiev. Entonces descubrimos de repente que hay algo más que la simplificación de lo que pasa o deja de pasar en la Argentina. Entonces yo creo que hoy este es un momento de inflexión, porque también pienso en el tiempo. La política es tiempo también, ¿no? Si fuera solamente inmediatez y decisión inmediata, es una cosa, pero es eso, pero también es tiempo. Yo soy de aquellos que tampoco sentían que el acuerdo con el fondo era la quinta esencia de la maravilla, sino que leía, lo que más me interesaba de ese acuerdo era el tiempo que nos daba. Si éramos capaces de utilizar ese tiempo para ir contra la lógica incluso del acuerdo con el fondo. Hoy estamos frente a una situación de esa naturaleza. No hay tiempo si no arriesgamos todo a ganar las elecciones del 2023. A mí en 2016, yo estaba en C5N y todos me decían que la derecha se iba a quedar 8 o 12 años, que por qué yo estaba puteando a un tipo que se iba a quedar en el poder tanto tiempo. Me acuerdo que un día vino un intendente importantísimo, y me dijo: Robertito, ¿sabes cómo te queremos cuidar? ¿Por qué estás contra este gobierno que se va a quedar tanto tiempo? No pelees, este es tiempo de esperar y qué sé yo. Y a mí me enfurecía eso, me enfurecía el conformismo, ¿no? Y yo no quiero que ahora nos hundamos en ese conformismo. Ahora, yo, pasado el tema del fondo, yo discrepo con Alberto en que festeje. No se puede dar lo del fondo como una buena noticia, por más que él haya dicho con todo lo que he laburado y qué sé yo quiero mostrarlo como que logré un buen acuerdo. Entiendo esa parte, pero no se le puede mostrar a la sociedad nunca como un triunfo el tema de que estos tipos vengan cada 3 meses a revisarnos, por más que eso lo haya firmado Macri, nosotros solo lo refrendemos. Ahora, dicho esto, yo creo que de ahora en más el gobierno está obligado a jugar más fuerte. Está obligado a jugar más fuerte, porque si no se lo van a llevar puesto, la verdad. No quiero pronunciar esas palabras, pero o sea, cuando a vos te sube de esta manera, cuando los precios te arremeten de esta manera, en estos días el aceite no tiene precio. No tiene precio. Vos querés comprarle a Molinos Río de la Plata aceite, dice no, porque no sé a qué precio te lo voy a vender. Eso es terrible. Yo lo viví en la hiper. ¿Sí? Ahora me parece que es momento que estratégicamente, como bien decís vos, Ricardo, en este momento me parece que ahora, este mes, en este momento, hay que ponerle un límite a eso y darle plata a la gente rápido. Incluso porque yo creo que hay que lograr las dos cosas, ¿no? Y sé que es difícil, la unidad y también el fortalecimiento presidencial. No se puede, somos un país presidencialista, tiene que estar fortalecido eso. ¿Es difícil de lograr? Yo ahí cargo la responsabilidad sobre Alberto también. Pero bueno, dale un poco juego a Cristina, que eso te fortalece, no te debilita. No hace falta decir, no somos colegiados, como dijo Roberto. Es que uno demuestra haciendo. Es una oportunidad muy interesante porque tenemos la demanda, la necesidad de articular la amplitud, no perder amplitud en mi opinión, y producir hechos que muestren espíritu transformador. Y el punto de articulación entre esos dos vectores son las necesidades populares, digamos. Hoy la radicalidad consiste en salir en el auxilio de una sociedad que está golpeada como quizás no estuvo nunca. En Argentina hay fenómenos de hambre que se extienden. Y la verdad que quedarnos en la discusión de por qué quiénes tienen la culpa, bueno, las culpas sabemos de quién es. La responsabilidad histórica de esto sabemos de quién es. Ahora, hoy yo creo que la urgencia es producir hechos muy visibles. Esa es el único punto de articulación, tomando la frase de Nicolás, es esa.
Porque efectivamente si esto se hace una especie de construcción pasiva a la espera de un suceso cualquiera que sea, decae lo mejor que tiene el proceso político en las últimas décadas, no en los últimos años, ¿no? Déjame que la pudra un poco, porque si no estamos demasiado de acuerdo. Demasiado de acuerdo. Nada. Pon un poco de picante. Una cosa, yo creo que la autoridad presidencial, el fortalecimiento del presidente es una condición que tiene relación con las medidas que toma el presidente. O sea, cuando Roberto dice eso que dice, eso va a fortalecer al presidente. No le hace falta a Cristina más o Cristina menos, le hace falta que tome decisiones. Es que en realidad hay un poco de las dos cosas, y hay una tercera que creo que es anterior y que creo que es un poco lo que algunos de estos debates soslayan. Porque más allá del rumbo que tome este gobierno tiene un déficit de efectividad también. Tiene un déficit de decir algo que suceda y que tenga efectos. Sí. Y eso es independientemente de si es más moderado, más radical, le ha pasado con medidas más radicales como Vicentín y le ha pasado con medidas más moderadas como los fideicomisos. Digo, es algo que tiene que ver en todo caso también con cómo se construyó la coalición, cómo están loteados los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también solamente se puede resolver si están todos adentro sentados alrededor de una mesa discutiendo. No lo puede resolver ni Alberto solo, ni Cristina solo, ni Máximo, ni Massa, ni nadie. Entonces ahí también creo que hay un tema en el cual todos pueden estar de acuerdo en el desacuerdo y en que hay que resolverlo. Y una vez que se resuelve eso, después en todo caso ver cuáles son los segundos, terceros y cuartos pasos. Mira, yo creo que estoy de acuerdo. El momento más potente de Alberto fue cuando la sociedad leyó que tomaba una decisión durísima y que la llevaba adelante, que fue cuando estalló la pandemia y hubo que decidir la cuarentena. Claro. Y esa decisión de Alberto lo puso en disputa y se lo vio casi inmediatamente. Todos recordamos aquel canalla o miserable que le propinó una noche a Roca, y generó la ruptura de ese mínimo pacto de gobernabilidad que las estructuras mediático-político-económicas le habían otorgado a alguien como Alberto Fernández. Ese Alberto Fernández que apareció frente a la sociedad tomando una decisión, privilegiando la vida a los intereses económicos, se fue diluyendo. Yo creo que hubo 2 o 3 hechos simbólicos importantísimos. Vicentín fue uno de esos hechos. Y lo que hoy hay que volver a recuperar es esa doble instancia, que es el frente como coalición, y yo estoy de acuerdo, un presidente que toma decisiones con impacto inmediato y que no retrocede frente a eso. Si eso no se reconstruye en una doble dinámica, es muy difícil, porque la Argentina tiene efectivamente un sistema presidencialista en estado de excepcionalidad, porque es cierto también que la coalición lo que hace es actuar a veces en contra de la posibilidad de que quien tenga que tomar las decisiones tenga el margen adecuado para tomarlas. Por ejemplo, en lo legislativo, Alberto nunca tuvo poder suficiente en la Cámara de Diputados ni en el Senado como para tomar decisiones fuertes respecto a leyes a presentar. ¿Eso es una debilidad? Sí, fue una debilidad. ¿Se podía subsanar? Sí, se podía subsanar. Todo eso ya quedó en el pasado. Ahora me parece que el desafío, la apuesta, insisto, con lo dramático de la situación, es que la convergencia de los dos principales actores del frente es una convergencia en términos de decisiones políticas que tengan impacto inmediato sobre la escena de la vida real. Sobre eso se puede reconstruir un vínculo, se puede reconstruir una continuidad, se puede reconstruir un camino al 2023. El desenlace de ruptura, para mí es un desenlace terrible, que pensarlo, la verdad, nos mortifica, creo, a cada uno de nosotros. A veces las cosas se rompen, y sí, a veces se rompen las cosas. ¿Estamos en condiciones todavía de impedir que se rompan? Yo creo que sí. Hay que hacer el esfuerzo. Si no se puede, bueno, cada uno sabrá qué hizo para que eso no sucediese. ¿Puedo meter una cosita que no tiene nada que ver con los compañeros acá? Sí, creo, una cosa que yo veo, tratando de hacer una especie de cronología desde el año 2017 para acá, cuando Cristina decide armar Unidad Ciudadana. Cristina decide romper todo lo aconsejable, digamos, ¿no? O sea, desde Clarín, de La Nación, le decía que tenía que hacer otra cosa.
Alberto Fernández le decía que tenía que hacer otra cosa. El PJ, ¿no? Yo a veces cuando hoy hay una defensa muy cerrada del frente de todos, como si fuera... No, es una instancia de unidad importantísima, estratégica, te diría, pero a la vez hay que decir que tampoco las siglas significan algo en sí mismo, sino lo que esas siglas pueden hacer por el objetivo que uno pretende. Entonces, Cristina ahí fue contra el pejotismo, contra los que todos los días salían por la radio, por la televisión, por los canales, diciéndole que ella ya no lideraba nada, que los líderes tenían que ser otros. Me acuerdo del gobernador de La Pampa, Berna, me acuerdo de Alberto, ¿no? Todos le decían a Cristina que Cristina a su tiempo ya había ido. Hasta que alguien se iluminó. Primero Cristina tensionó, ¿no? Que su papel fue Unidad Ciudadana, yo tensiono, les demuestro quién soy y después volvamos a charlar, porque si yo me tengo que sentar a negociar con ustedes según lo que ustedes dicen de mí, entonces yo tengo que bajarme, ¿no? No. Sí, fue a pelear. Uh-huh. Y fue a pelear con los que realmente tienen más poder que ella. Ella finalmente esas peleas las dio ¿con quién? Con nosotros. Y en el mejor momento del macrismo. En el mejor momento del macrismo. Mayor distribución. Pero ¿sabes qué? Ella tenía dos escarbadientes. Pero uno de esos escarbadientes era la razón. Y el otro escarbadiente era la voluntad. Bueno, mi voluntad es de confrontar, porque si no me llevan puesta, me meten presa, meten preso a mis hijos, lo meten preso a Foster, a Moca, a Caballero, a Navarro, todo, terminamos todo preso. Si no hubiera sido por eso, hubo presos, pero si no hubiéramos sido muchos más. Hay otro apunte, si me permitís, que yo quisiera hacer, que es levantar la cabeza y mirar lo que está pasando alrededor nuestro en otros países de la región, ¿no? Cada país, con sus formas, recupera, o en algunos países se recupera el fenómeno de la épica de principio de siglo, ¿no? Bajo formas claramente distintas. Uh-huh. Ni siquiera la Bolivia de Arce es igual a la Bolivia de Evo. Chile ha pasado de un levantamiento popular a un gobierno que promete con mucha prudencia y tratando de rodearse de una amplia base social de sustentación. Brasil, Lula quiere ponerlo a Alckmin de candidato a vicegobernador. Ahora, explica quién es Alckmin. Alckmin es un dirigente socialdemócrata que ahora se afilió al partido. La política de Brasil, a veces nos quejamos de la política argentina, pero Brasil es un espectáculo ya no de derecha a derecha. Pero Argentina, la política argentina es el Teatro Colón al lado de la claro. Entonces yo digo, algo hay en esta saga que estamos viviendo, algo hay que le da la razón a aquel discurso de Cristina. Ahora, es tenso en sí misma, la propuesta es tensa en sí misma. ¿Cómo vas a hacer para tener una amplitud que te permita jugar con el aparato del PJ, con los gobernadores, con todo, y al mismo tiempo tener una personalidad propia que te ligue con lo que coincido con Ricardo? Fue una experiencia que nos impactó a todos, que nos devolvió la esperanza en la política a todos. Entonces, eso que se dice fácil, mucha amplitud para profundizar, después hay que sentarse, y coincido con este reclamo, con este reclamo de efectividad de las medidas. Una sola cosa para terminar de comentar lo que decía de ese 2017, Unidad Ciudadana, y lo que sucede ahora. Yo siempre voy a repudiar y voy a hacer en lo que pueda, digamos, aquellos escenarios, descripciones o análisis que pongan a Cristina en una situación desventajosa frente a aquellos que la criticaron y erraron. Porque para mí Cristina fue en aquel momento más racional que todo el resto, y para mí también Cristina es más que Cristina. Cristina no es solamente la persona que se puede equivocar como cualquier persona. Cristina es una forma y un modo y un tiempo de nuestro pueblo. Entonces, si es una forma, un modo y un tiempo de nuestro pueblo, creo que a Cristina hay que cuidarla. Lo dijo Néstor, ¿no? Antes dice, cuiden a Cristina. Entonces, yo a veces escucho declaraciones desde el gobierno, de algunos funcionarios, que no contribuyen mucho. Sinceramente, cuando Cristina manda una carta, lo que sea, la firma. Entonces el patoteo off the record, todas esas cosas no sirven para nada. No sirven para nada. Al contrario, ofenden a alguien que nos ha dado la posibilidad y la llave en su momento de sacarnos al menos al macrismo de encima. Porque el macrismo también iba por Alberto Fernández, y por Massa. O sea, había terminado su etapa contemporizadora, digamos. Uh-huh. Iba por todo. Y Cristina a todos le dio. Entonces, yo creo que en ese punto, la defensa que yo puedo hacer Cristina, y siempre me van a encontrar en ese lugar, porque para mí es de supervivencia, yo te diría, del espacio nacional y popular. No creo que haya un nuevo liderazgo. Estamos de acuerdo.
¿Qué completamente de acuerdo. Entonces nos pusimos de acuerdo. No, bueno, me parece que hemos expresado diferencias, tratando de proponer, qué sé yo. Esto no es muy radial lo que pensamos hoy, porque la radio es más dar noticias, pero sumar un poco a esos documentos, qué sé yo, debate, y que la gente que nos está escuchando pueda identificarse con lo que dice uno, con lo que dice el otro. Y a mí me parece que una de las garantías de la unidad es que no haya agresión, ni directa ni solapada, es decir, ni en on ni en off, y que no se desacredite al que piensa distinto dentro del mismo espacio. En general somos todos compañeros que la hemos pasado mal, algunos peor que otros en los últimos años, y que ya, bueno, hemos dado muestra. No tenés que todos los días dar examen, ¿no? Pues si no, la verdad, es agotador. Y claro, es un poco agotador, ¿no? Qué sé yo. Era tan tentador no defender a Cristina durante los 4 años del macrismo. Sí, era tan tentador y la defendimos igual y nos bancamos los costos. Ahora, por favor, entonces, tratémonos bien en la Además, guarda, me parece que este punto que estamos discutiendo hoy y que creo que va a ser el central de todo el año y que creo que va a decidir la elección, no nos encuentra alejados. Yo no encontré a nadie que no esté de acuerdo con pelear fuerte ahora por el precio de la mesa de los argentinos. Me parece que estamos discutiendo algo que ya pasó, por lo menos pasó esta instancia, que es la del fondo. Ahora, si no estamos de acuerdo comparar los precios y subir los salarios, entonces ahí sí las diferencias serían mayores. Yo esas diferencias no las estoy encontrando, y bueno, y estoy instando y tratando de hacer mi lobby para jugar un poquito más fuerte con el campo, con algo racional. No digo tampoco, ¿no? Me parece que hubo una propuesta de Manuel Álvarez Agis, que es decir, bueno, hacer una retención móvil con el cual generas un fondo anticíclico, que parte de eso se devuelve al campo de otra manera y parte de eso se coparticipa con los trabajadores, y que termina el día que termina la guerra, porque el día que termina la guerra, yo no sé si todos lo entienden, todos estos precios se van a deprimir mucho. Yo no sé si los productores se dieron cuenta también que estos precios se van a destruir cuando termine la guerra. Por eso se la quieren llevar toda. Por eso se la quieren llevar ahora, ¿no? Es decir, estamos pasando una instancia que si la superamos, ¿sí? Por eso yo nunca doy nada por perdida. Si la superamos, con la economía creciendo tan fuerte como crece, con los anuncios de inversión hay inversiones que están llegando, lo del hidrógeno verde, esa guita está entrando, por ejemplo, por eso están subiendo la reserva. Lo del otro día del litio 4.000 millones de dólares de Corea del Sur. Bueno, por eso digo, miremos toda la película, porque están pasando cosas, ¿no? Yo siempre digo, yo le pegué todo el año a Guzmán el año pasado porque me parecía que no gastaba lo suficiente, y después crecimos 10,3, y yo un día lo vi y le digo, che, tenías razón. Porque si no hago eso, después no me siento tampoco legitimado para volver a opinar, ¿no? Claro. Si no le digo al otro cuando hace algo, y tuvo razón él, tenés razón. Eso me parece que nos hace bien decirle al otro de vez en cuando, no a ellos, entre nosotros, a veces decirnos